¿Se puede hacer algo mejor? Parece que cada año en las mismas fechas tenemos tragedias de mayor o menor intensidad en los mismos lugares. ¿Nos falta algo? ¿Faltan obras hidráulicas? ¿Falta un plan nacional del agua? ¿Falta coordinarse mejor entre los servicios de emergencias? Así que todo vuestro. María, las damas primero. Fenomenal. Yo creo que precisamente lo primero que hay que hacer es, o lo primero que nos está demostrando esta tragedia, como otras tragedias nos ha demostrado, por desgracia, es que no hay un sentido de Estado, solo por esta vez voy a utilizar Estado en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir, no hay una visión conjunta de el gobierno gobierna para el partido, no gobierna para el país. No hay una posibilidad en absoluto de que se unan de alguna forma las fuerzas políticas que rigen la nación y que rigen las diferentes comunidades autónomas para ir todos a una. Por supuesto, como pasó en la pandemia y como está pasando ahora en Valencia, pues es el pueblo, es la gente que está organizándose espontáneamente, como puede, pues con organizaciones, Cáritas, amigos, teléfonos, etcétera. Pero a mí me parece que dentro de la enorme tragedia que es, que todavía queda por descubrir y por ver, ya van subiendo el número de fallecidos y de personas desaparecidas y no sabemos todavía el alcance, dentro de esa tragedia hay otra tragedia que es precisamente la incapacidad de las autoridades para enfocar esto alejados del partidismo y con esta vergüenza que es tirarse los trastos y la porquería, que lo hagan después, pero en medio, con los cadáveres ahí encima de la mesa, es que me parece denigrante y dice bastante poco, no solamente de los representantes del pueblo, o sea, no solamente de nuestros gobernantes, sino de quienes les han votado, es decir, estos son los representantes elegidos por el pueblo, ¿no? Me voy a autocitar, votasteis gestos, tenéis gestos. Aprovechar el micrófono. Sí, bueno, a ver, no es mi campo de especialización ni mucho menos. Ahora, algunas reflexiones sobre esto. Efectivamente, yo creo que de lo primero que podemos destacar es el papel absolutamente noble y ennoblecedor de la inmensa mayoría de la sociedad civil, que contrasta efectivamente con el papel denigrante y ruin de la mayoría de la clase política, que se está tirando los trastos entre sí, como forma de esquivar la asunción de responsabilidades que en muchos casos deberían asumir. Y en segundo lugar, más allá del debate climático, en el que no estoy en absoluto capacitado, si esto se ve reforzado o no se ve reforzado por el cambio climático, por no, lo que está claro es que la gota fría es un fenómeno que el levante español lleva sufriendo décadas, no sé si ahora con mayor intensidad, con mayor frecuencia, pero en todo caso es algo que con o sin cambio climático está ahí y ha estado ahí durante mucho tiempo. Y el ser humano no puede hacer mucho salvo tratar de alguna manera, si lo queremos, controlar la naturaleza. Es decir, la ciencia y el progreso técnico consiste en que el ser humano se sobrepone y controla la naturaleza. ¿Y cómo se puede controlar la naturaleza? Pues con prevención, por ejemplo, no construyendo en zonas propensas para la inundación y con cierta ingeniería civil de construcción de presas que precisamente traten de absorber los canales excesivos, caudales excesivos de agua durante las riadas. Esto es algo que ya más allá de si hay buena gestión política o mala gestión política, tengo la sensación de que dentro del clima social español se ha abandonado. Es decir, la idea de que el progreso consiste en que el hombre controle y maneje la naturaleza y que, por tanto, si hace falta construir presas para evitar inundaciones, pues son obras que no nos degradan o no nos desmerecen o no nos deshumanizan, sino que al contrario, lo que hacen es exhibir el control del ser humano sobre su entorno y, por tanto, la superioridad del intelecto y de la racionalidad humana sobre su entorno y sobre vivir a la intemperie y en la barbarie. Esa primacía del intelecto humano como forma de protegerse frente a las inclemencias de la naturaleza creo que es algo que se ha perdido y que no somos capaces
ya desde la sociedad civil, a la que no se le permite, porque claro, si una empresa privada intentara hacer de motu propio una obra de estas características se le prohibiría, pero el propio Estado tampoco las quiere hacer. Es decir, ha perdido esa capacidad que sí tenía antes y que sí tienen otros estados. Ahí creo que a todos nos viene a la cabeza el Estado chino como Estado muy eficaz a la hora de construir, por ejemplo, canalizaciones inmensas en poco tiempo. Y lo hemos perdido no porque no tengamos potencia económica o recursos económicos, sino porque no hay voluntad, porque se ha invertido hasta cierto punto la relación entre el hombre y la naturaleza, de que el hombre controla la naturaleza para protegerse de ella y para aprovecharse de ella, a que el hombre, pues básicamente tiene que plegarse, agachar la cabeza y servir a la naturaleza, y por tanto, pues no se puede hacer una obra de ingeniería civil que implique remover toneladas y toneladas de tierra, porque eso es un atentado contra la naturaleza. Cuando la naturaleza, insisto, está para servir al hombre, no el hombre a la naturaleza. ¿Se puede evitar una dana? No, no se puede evitar una dana. Yo ayer asistía incrédulo a algunos... perdón. Yo creo que es mejor llamarlo gota fría. Gota fría. No, lo iba a plantear. Lo sí. digo porque parece que esto sea un fenómeno nuevo, si le cambiamos el nombre, y que sea un fenómeno reciente, y no es reciente, es un fenómeno que tiene mucha historia y que, por tanto, si algunos intentan atribuir a causas más recientes, a lo mejor esas causas más recientes tienen alguna influencia en el margen, no lo sé, pero no tienen una influencia de en el pasado no había, ahora sí hay, y por tanto ha habido un cambio radical por algo que hay que solucionar desde el Estado, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Las palabras son muy importantes. Es cierto, es la gota fría de toda la vida, ha existido y es un fenómeno que suele suceder todos los años con mayor o menor intensidad. Como decía, ayer asistí incrédulo a algunas de las tertulias que se daban en medios de comunicación, señalando que todo esto era consecuencia del cambio climático provocado por el hombre. Gotas frías, como digo, siempre han existido. Riadas absolutamente dantescas y devastadoras se remontan a siglos atrás sin que hubiera cambio climático y aún menos hubiera gases de efecto invernadero emitidos por el hombre. Esto da una buena muestra de cómo se utilizan incluso la desgracia provocada por la naturaleza con fines puramente políticos, y eso es absolutamente lamentable. Y yo creo que hemos asistido a un nuevo capítulo de esta polarización social y política que existe en España, por la cual antes, ante una catástrofe, ya sea un atentado terrorista o ya sea una catástrofe de carácter natural, el pueblo se unía y los políticos dejaban al margen sus diferencias, al menos por un momento. Y iban todos a una, arrimando el hombro, con unidad y apoyando, intentando ayudar. Esto no se ha visto en esta ocasión. Desde el minuto uno, unos y otros han echado las culpas sobre algo que, como digo, difícilmente, sin haber hecho las infraestructuras que a lo mejor podían minimizar el impacto, ha acontecido durante las últimas horas. Y todavía más grave, a pesar... a mí lo que más me enerva de lo acontecido, más allá, por supuesto, de la tragedia humana y la tragedia material, es el comprobar que una vez más se impone la política al sentido común y se impone el electoralismo, porque curiosamente el mismo día que acontece la tragedia se suspende la sesión de control en el Congreso. Y yo me pregunto, ¿por qué se suspende la sesión de control y no se suspende toda la actividad parlamentaria? O una cosa u otra. Pero si suspende la sesión de control al Congreso, que es lo más incómodo para el Gobierno, pero mantienes al mismo tiempo el Pleno y las comisiones correspondientes para votar la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, es incongruente. Desde mi punto de vista, es absolutamente incomprensible. O que aproveches este desastre natural para, como hemos escuchado por boca de una ministra, culpar a las empresas. Culpar a las empresas de la catástrofe y de las muertes porque los trabajadores fueron a trabajar. Cuando las empresas, entiendo que habría empresas que tomaron precauciones, otras que no, en base a las directrices emanadas por parte de las autoridades. Entonces, me parece de una bajeza moral ciertamente preocupante y que desde mi punto de vista muestra que este país, pues aparte de la polarización política y social, estamos en un grado de miseria y degradación moral que a mí me inquieta. Pues yo pondría una lanza a decir que yo creo que al contrario los políticos han mostrado una proactividad absolutamente preclara.
¿no? Se ha aprobado la subida del diésel y el cambio del Consejo de Administración de Televisión Española a toda velocidad, o sea que no les echemos la culpa de no ser proactivos, echemos la culpa de no ser proactivos en lo que no les interesa, que es el bienestar de los ciudadanos. Yo creo que el gran problema aquí se resume en este titular que estoy viendo de La Vanguardia: devolver España a la naturaleza. España lidera la lista europea de demolición de presas, represas y azudes que alteran los ríos. El informe de Dam Removal Europe indica que nuestro país lidera con 108 estructuras demolidas en el año 2021. Pues eso es lo que ocurre. Y esto añadido a que por una cuestión de intereses aparentemente políticos se suspendió el plan hidrológico, lo estábamos hablando justo antes, que tenía todo el sentido y que de hecho solucionaba un problema que no existe, que se habla aquí en España siempre del problema del agua. En España no hay un problema de agua, hay un problema de privilegios y de limitaciones de infraestructuras. Por lo tanto, el gran problema aquí es lo que habéis comentado de los tres. No hay una voluntad política para llevar a cabo obras de esta magnitud y tampoco hay una posibilidad de que se lleven a cabo por parte del sector privado, porque te lo van a prohibir igualmente. Entonces, recordarle a todo el mundo que desafortunadamente este tipo de tragedias no son una novedad, pero este tipo de tragedias se pueden evitar con una coordinación mucho mayor, ¿no? O sea, no puede ser que a las 3 de la tarde los servicios de información de emergencias den la alarma y a las 8 de la tarde el Estado empiece a darse cuenta, ¿no? Yo creo que es importante, por lo tanto, pues enfocar la culpa donde está, que es en un sector político que se niega a llevar a cabo las obras y las infraestructuras que son necesarias de verdad. No las que no son necesarias las hacen todas, esa no tiene el más mínimo problema, pero las que son necesarias y que pongan los intereses de todos los ciudadanos de España como prioridad y no los intereses de siquiera los que se inventan para una región. Así que a mí me parece pues una tragedia tremenda, pero que además me preocupa, y termino, que faltó, no creo que faltasen ni minutos que se viese en las redes sociales editoriales de personas muy respetadas en España diciendo que la culpa directa era de los negacionistas del cambio climático. Esto me parece alucinante, porque el que se piense que se hubiera parado esta gota fría pagando más impuestos tiene un problema grave con las matemáticas, con la historia y con la estadística. Por lo tanto, pues se va a utilizar de manera política, se ha utilizado de manera política, se ha utilizado contra las empresas, y me gustaría terminar reconociendo la labor increíble de José Andrés, Pepa Muñoz, que desde las 4 de la mañana de ayer estaban cocinando para las víctimas miles y miles de platos y miles de bocadillos completamente gratis. Allianz, Mercadona, todas las empresas que precisamente han sido las que han permitido que las personas que han sufrido no sufran muchísimo más. Pues muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema, quizás no tanto, porque cuando me contactó Nacho quería que hablásemos sobre el estado actual de España, ¿no? Hablábamos de fango y destrucción. ¿En qué situación político-institucional estamos ahora mismo en España? Hemos visto una nueva imputación de una señora particular, pero que parece ser, hay indicios de que hizo negocios a la sombra del poder, la esposa del presidente del gobierno. Hemos visto algo insólito, el registro durante más de 10 horas del despacho del fiscal general del Estado. Mientras pasaba lo que pasaba en Valencia, el asalto a la radiotelevisión española. En fin, podíamos estar así hasta las 10 de la noche enumerando los dislates que hemos vivido, ¿no? Y que estamos viviendo. Entonces, pregunta concreta. Por categorizar esto, ¿qué es el sanchismo?
Es decir, porque claro, ya uno se piensa, hay veces que me levanto por la mañana y digo, bueno, pero si esto es el socialismo de toda la vida, ¿no? El control de toda la sociedad, el estatismo, tal, o el sanchismo tiene algo de particular. Como queráis. Hay un escritor chileno que decía que la democracia populista es una relación narcisista, doble. Es una relación entre el líder y el pueblo, en la que el líder se ama a sí mismo en el pueblo y el pueblo se ama a sí mismo en el líder. Y creo que es una buena definición de lo que está pasando en España, ¿no? Antes de empezar estábamos hablando de si echamos de menos a Felipe González o no. Hay que recordar que no hay que echarle de menos porque no hizo las cosas que tenía que hacer como las tenía que hacer, pero en cierto sentido sí es verdad que piensas, ¿a dónde hemos llegado desde los tiempos de Felipe González, ¿no? Yo me estoy leyendo ahora la obra de Eric Hoffer, le recomiendo a todo el mundo, ¿no? El verdadero creyente es uno de sus libros más importantes. Y él lo que dice es que el comunismo, que es en donde estamos ahora mismo, prácticamente, o en un comunismo del siglo XXI, amable, estamos en la cara rosa del comunismo. El comunismo lo que intenta es destruir esa confianza que presupone el capitalismo, ¿no? El capitalismo, digamos, que se basa, entre otras cosas, en la confianza, en las expectativas, etc. Y, claro, esta confianza del capitalismo, ¿en qué se sustenta? Pues en un sistema político donde haya un Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho al estilo de Tony de Sassé, es decir, vigilado por los propios ciudadanos, un Estado de Derecho que sea una herramienta para que los ciudadanos puedan controlar a los políticos y que no haya una dictadura de las mayorías, como tenemos ahora mismo, dado el gobierno compuesto por facciones diferentes que no tienen nada que ver. Frankenstein, no me salía la palabra. Claro, Desasé lo que decía era que prácticamente el pueblo tiene que vigilar, la ciudadanía tiene que vigilar que se cumpla este Estado de Derecho, pues como el leñador cuida que su hacha esté afilada, como el agricultor cuida que sus herramientas estén perfectas para poder llevar a cabo su función. Lo que está pasando en España con el sanchismo, desde mi punto de vista, y me gustaría que hiciéramos todos una reflexión, tienen culpa los políticos y tenemos culpa nosotros, porque la destrucción del Estado de Derecho viene de largo y hemos ido cediendo o callándonos o mirando o pensando o comprobando si es más liberal, menos liberal, más socialista, menos socialista, y se nos ha ido de las manos primero a la sociedad civil. Y los políticos, el socialismo de Sánchez, lo que ha hecho ha sido, y lo ha descrito Tony de Sassé en su obra del Estado, pues ha expandido y se ha entronizado en este poder completamente discrecional, de manera que ahora mismo todos nos miramos los unos a los otros y decimos, ¿y qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Entonces, el sanchismo es eso, es la imposición de un Estado burocrático donde hay un poder prácticamente, aún quedan vestigios de justicia, ¿eh? Vamos a esperar qué pasa. ¿Te puedo repreguntar? ¿Crees que esto era una hoja de ruta que él tenía en la cabeza o ha ido improvisando y no ha tenido más remedio que...? La verdad es que no sé si concederle tanta inteligencia. Por eso la pregunta. O sea, yo casi prefiero un malo inteligente que un malo tonto, ¿eh? Pero bueno, no quiero quitar más tiempo a mis compañeros. Bueno, yo creo que el sanchismo es la manifestación de ciertas tendencias innatas que están en casi cualquier político, de agrandar el tamaño del Estado y tratar de erradicar cualquier contrapeso que pueda existir a su poder dentro de ese Estado engrandecido. Por tanto, es más poder político, pero más poder político de tipo personalista o partidista para instrumentalizarlo en su propia conveniencia. Su propia conveniencia puede ser muy amplia, desde casos de corrupción a simplemente permanecer en el poder y tener esa relación narcisista con el pueblo y creerse pues el líder amado del pueblo. Y claro, efectivamente yo también coincido en que esas tendencias están más o menos innatas en cualquier político y lo que marca la diferencia
puede ser también en algunos casos una cierta autorrestricción personal, de si hay un político con convicciones liberales, aunque con el tiempo se irá corrompiendo, porque cuando le tocas el gusto al poder, el poder, ya lo decía Lord Acton, te va corrompiendo, pero bueno, si uno entiende que el poder ha de ser limitado y que, por tanto, su misión más bien es renunciar al poder y limitar el poder suyo y el de los demás, pues desde luego ahí habrá un ejercicio de contención de esa tendencia humana a querer controlar a los demás, ¿no? Pero en general quien se mete en la política es porque le gusta mandar, ¿no? Porque tiene ambiciones de poder. Y claro, esas ambiciones de poder te inclinan a querer cada vez más poder. Y querer cada vez más poder de tipo arbitrario. Es decir, no solo que tengas más competencias, sino que puedas hacer lo que te dé la gana dentro de esas competencias. Y ahí entra la supresión de los contrapesos y ahí entra el que le hayamos dejado hacer. Porque si lo que estoy diciendo es que casi estas tendencias están en cualquier político, ¿por qué sucede en determinados momentos y en determinados lugares, pero no en otros? ¿Por qué en Suiza no tienen a un Sánchez? Pues no porque los políticos suizos sean todos muchísimo mejores que puedan ser los Sánchez, sino porque allí hay una sociedad civil más movilizada y unas instituciones más funcionales, es decir, menos deterioradas, que actúan como contrapeso, como contrapoder a esas ansias de ir creciendo y de ir consiguiendo mayor arbitrariedad. Y como aquí nos hemos encontrado, yo creo, con una cierta coyuntura política donde este señor, yo no creo, bueno, no lo sé si había un plan prefijado, pero él ha ido viendo que le dejaban hacer, entonces, pues si te dejan hacer y no te paran los pies, pues cada vez haces más, ¿no? Y si no se le paran los pies, pues seguirá haciendo todavía más y cada vez más grande, porque parece que cada vez es más escandaloso, pero es que si él va subiendo la apuesta y le va saliendo bien más o menos, pues ¿para qué va a dar marcha atrás? Al contrario, pues seguimos por ese camino. Entonces, no había una hoja, creo yo, prefijada, pero te vas moviendo y dices, pues me van dejando pues cada vez más, y esa es la degradación institucional que va consolidando y que yo creo que es complicado dar marcha atrás, ¿eh? No, yo en esto no soy especialmente optimista porque normalmente cuando tú tienes un diseño institucional más o menos funcional y te lo cargas, no es fácil como decir, bueno, pues ahora arreglo esta parte y todo el engranaje vuelve a funcionar. No, normalmente lo que suele suceder es o que se consolida un deterioro gigantesco sistémico hasta que haces borrón y cuenta nueva, o en otros momentos históricos eran momentos pre-revolucionarios en los que tirabas el edificio abajo y lo reconstruías de cero porque no servía. Entonces, yo ahí veo más bien una consolidación progresiva en este deterioro. Empeoramiento, llega otro, a lo mejor no lo empeora más, pero desde luego no lo revierte porque no es capaz de revertir. Porque de la misma manera que hay contrapoderes, también hay contrapoderes pero que reman a favor del Estado. Quiero decir, ahora que está colonizado el Consejo de Radio y Televisión Española, pues eso ya lo vas a tener en contra. Es decir, esto es lo que decía Errejón, ahora caído en desgracia, tenemos que crear miles de asociaciones en las que colocar a los nuestros que nos sirvan de cobijo para hacer la lucha cuando estemos fuera del poder. Entonces, si todo eso lo vas creando, si vas infiltrando el Constitucional, etcétera, es que luego, aunque quieras darle la vuelta, también vas a tener muchos que te van a impedir darle la vuelta y que van a consolidarlo o intentar consolidar lo que hay porque viven de eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la situación. ¿Qué es el populismo? Pues esto es el populismo. Es lo que estamos experimentando en España desde hace ya varios años. Esto es una prueba práctica de lo que es el populismo. Ya el populismo no es un cuento que sufren otros países o que estudias en los libros y los manuales. El populismo sucede, existe, y España está en una deriva populista tremendamente peligrosa, que no es algo nuevo en la historia ni de España ni de la humanidad, ni a nivel internacional. Además, me gusta como Javier lo ha definido, ¿no? Sanchismo. Pues sanchismo, ¿a qué os suena? A mí me suena a peronismo, que también tenía un apellido, ¿no? O kirchnerismo, con nombre y apellido. ¿Y qué es el peronismo? ¿Qué es el kirchnerismo? Es un populismo de izquierdas o de derechas, pero populismo al fin y al cabo.
que tiene una serie de características comunes. En España, en España y en todos los países hay corrupción, en mayor o menor medida. El problema no es la corrupción en sí. Por cierto, abro un paréntesis, los países donde existe menos corrupción política es donde los políticos tienen menor capacidad de actuación. No por casualidad, el grueso de los casos de corrupción en España se concentran ¿dónde? En el urbanismo. ¿Por qué? Hombre, porque ahí está el dinero y de una decisión de un funcionario de un alto cargo depende que tu sueldo valga 100 o valga 1 millón. Entonces el incentivo, porque todo en la vida depende de incentivos. Hay incentivos buenos y hay incentivos malos. Cuando los incentivos son perversos, tiende a generar conductas erróneas. Por lo tanto, la corrupción existe y existirá. Cuanto mayor grado de intervención exista en un país por parte del poder político, más incentivos o más oportunidades a que exista corrupción. Eso existe en España, que es un país profundamente intervencionista. Pero lo que a mí me parece paradigmático, los casos que estamos sufriendo en estos momentos en materia de corrupción, es cómo actúa, cómo reacciona el gobierno, el partido, ante esos casos de corrupción. Entonces, estamos ante un gobierno absolutamente acorralado por casos de corrupción enormemente graves, donde la mujer del presidente está imputada, el número 2, el que era número 2 del presidente, Ábalos, va a estar imputado. El asesor del presidente está imputado, el fiscal general del Estado está imputado. Hay ministerios, varios ministerios implicados en casos de corrupción. ¿Y cuál es la reacción del gobierno ante eso? ¿Es asumir la responsabilidad? ¿Corregir los errores? ¿Cortar cabezas? No. La reacción del gobierno, y es lo preocupante, es huida hacia adelante. La corrupción no existe, es todo un complot judeo-masónico y los culpables son los jueces y los periodistas. Lawfare, que es acusar de prevaricación a los jueces, que es el delito más grave al que puedes acusar a un juez. Por cierto, Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, dando lecciones en los medios de comunicación. Y luego la prensa, la máquina del fango. Pues si no llega a ser por la prensa, de esto no nos enteramos. Porque todo lo que ha salido, nada ha sido desmentido y ha acabado en los tribunales gracias precisamente a la prensa libre. Estamos ante un punto de inflexión ya no a nivel económico, ya no a nivel social, sino un punto de inflexión a nivel institucional. También esto es una prueba de fuego, porque a mí cuando por primera vez llegaba Trump a la presidencia de Estados Unidos, muchos, fundamentalmente de izquierda, decían esto va a ser el acabose, la guerra mundial, Estados Unidos se va al garete. Y yo decía, hombre, Estados Unidos tiene muchos siglos de historia, tiene instituciones consolidadas, tiene contrapoderes. Aunque un loco llega a la presidencia de Estados Unidos, es muy difícil que caiga Estados Unidos en el colapso absoluto, porque hay contrapoderes. Y de hecho, una de las primeras decisiones que se adoptó por parte de un juez normalito al llegar Trump a la presidencia fue pararle los pies en materia de inmigración y decirle, oiga, esta prohibición que ha decretado es ilegal, no se ajusta a la Constitución, por lo tanto la paro. Ese es el Estado de Derecho. Y en España tenemos un problema, y es que ese Estado de Derecho es cada vez más débil. Todavía hay jueces, sí. Todavía hay jueces independientes, pero cada vez menos. Todavía hay organismos independientes, como el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, pero cada vez menos. Hay un fiscal general del Estado imputado en este país. Entonces, es tremendamente grave el declive institucional. Y yo coincido con Juan en que soy bastante pesimista al respecto, porque solo, desde mi punto de vista, a nivel institucional quedan dos parapetos. Uno son los jueces, la independencia de los jueces, pero ya con matices, porque imaginaos, incluso en el caso de que a Sánchez lo imputen, cosa que yo ya no descarto, lo imputen, va a decir, esto forma parte del complot, de la conspiración. Incluso en el caso de que lo condenen, ¿y quién impide hoy en día a Sánchez que el Tribunal Constitucional aprueben una amnistía y el Tribunal Constitucional la valide? Que ha habido políticos que han sido condenados con sentencia firme, cárcel, por incumplir la ley, por incumplir el Estado de Derecho, por intentar llevar a cabo una independencia que no se ajusta a la legislación imperante. Y les han perdonado, les han amnistiado. Se ha abierto la veda. Eso marcó un punto de inflexión. ¿Qué impide que Ábalos, si es condenado, no la amnistíe el gobierno? Absolutamente nada. ¿Qué impide que Begoña, si es condenada, resulte perdonada por el Tribunal Constitucional? Absolutamente nada. Se ha traspasado una línea roja. Y como bien comenta Juan, es muy difícil dar marcha atrás. Y los ERTE. Bueno, es que no quería entrar en eso, pero bueno, efectivamente, y acabo.
Por lo tanto, jueces independientes sí, pero en última instancia, incluso aunque la justicia funcione, que cada vez lo hace con mayor dificultad, y incluso aunque los corruptos sean condenados con sentencia firme, el gobierno se ha arrogado la potestad de perdonar condenas firmes. Por lo tanto, malo. Luego está el rey, cuya capacidad de margen de maniobra es la que es, especialmente limitada. ¿Qué nos queda? Pues nos quedan las urnas. Nos quedan única, exclusivamente las urnas. Nada más. Y si se pierde eso, pues ya, entonces ya entramos en un terreno ciertamente peligroso. Pero, y ya con esto acabo, es cierto esto de que se dice de que la culpa en democracias, donde la democracia funciona, la culpa, en última instancia, de que un país se suicide o vaya por el barranco del declive político, económico, institucional, habiendo democracia, es de la propia ciudadanía, cuidado. Por lo tanto, está en nuestras manos cambiar el rumbo. A Chávez, y con esto acabo, ya lo he dicho 4 veces, ahora de verdad, a Chávez luego ya implantó la dictadura, y ya no digamos Maduro, pero a Chávez lo eligieron voluntaria y libremente en las urnas, la primera vez que ganó el poder. Con estas palabras tan optimistas, voy a decir, ¿qué es el sanchismo? El sanchismo es la deificación del líder mesiánico infalible. Y no es una casualidad ni ha venido porque las circunstancias le llevasen a ello, sino es una política diseñada. Cuando Zapatero pierde el poder, se enfada y se enfada mucho porque, obviamente, como líder mesiánico, considera que tenía razón y que se le ha tratado injustamente y que no se le ha valorado lo bien que hacían las cosas por la ciudadanía. Y Zapatero, que no era una persona particularmente ideologizada, encuentra la salvación a la falta de empatía y la falta de respeto y la falta de reconocimiento por parte del pueblo a la bondad del líder mesiánico en el Grupo de Puebla. En el Grupo de Puebla, y allí ve la luz, y ve la luz de la manera más lógica, que es, si tú eres un líder mesiánico que tiene la razón y la gente es tan poco inteligente que no te lo valora, lo que tienes que hacer es ir asaltando todos los sistemas de contrapoderes y todas las instituciones independientes una detrás de otra. Y sabiendo que en España teníamos un sistema institucional que estaba relativamente bien mantenido, pero que era como un queso gruyère lleno de agujeros, en el que históricamente el Partido Socialista y el Partido Popular y los partidos se ponían de acuerdo para que eso se mantuviese relativamente estable. En el momento en el que llegó Sánchez, dijeron, bueno, es que esto toda la vida se ha hecho así, se ha llegado a un acuerdo con el partido de la oposición, y dijo, ¿por qué? Y efectivamente, no había ninguna razón más que siempre se había hecho así y por lo tanto no se tiene por qué hacer así, y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho, y ha pasado en Televisión Española, ha pasado en el Consejo General del Poder Judicial, ha pasado en el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Por lo tanto, es un diseño del Grupo de Puebla que están implementando en México, que están implementando en Colombia, que están intentando implementar, no con éxito, en Chile, pero que tiene un objetivo fundamental, que es democratizar las instituciones y los contrapesos. ¿Qué es democratizar las instituciones y los contrapesos? Hacerlos, politizarlos. Ayer decía la presidenta de México, hemos conseguido que vuelva al pueblo Pemex y CFE. No, claro, lo que estaba diciendo es que hemos conseguido que vuelva al político. La identidad de el político, el partido, el gobierno y el Estado como únicos. Y el político mesiánico infalible, que dice una cosa y 3 horas después la contraria, y todo el engranaje mediático y político que le sigue tiene que decirlas. Fijaos lo que pasó con la inmigración ilegal. Todo el engranaje político y mediático habla de que fronteras abiertas, que todo estupendo, que es que hay que tener la inmigración, es una fuente de riqueza y una maravilla y todo genial, y que venga todo Senegal. Y se va el tío a Senegal
y va el tío y dice lo contrario, y entonces todo el mundo tiene que dar la vuelta 3 horas después y decir lo contrario sin el más mínimo problema. Eso es el sanchismo, que es distinto al peronismo en el sentido de que lo que hace es utilizar mecanismos aparentemente democráticos para estar constantemente poniendo como enemigo a las instituciones independientes. No tan diferente, por otro lado. Pero en cualquier caso, en lo positivo. La razón por la que hace todo esto es porque es muchísimo más débil de lo que parece. Todo el mundo se cree que él hace todo esto porque es muy fuerte y puede hacer lo que le da la gana. No, mis queridos amigos. No, mis queridos amigos. Os garantizo que en Moncloa se suda mucho y se pasa muy mal, porque lo que está ocurriendo es la demostración de que el diseño perpetrado y analizado por ese grupo de Puebla estaba equivocado. Y los jueces sí son independientes, los periodistas sí son independientes. Una ley no puede ponerle puertas al campo y hacer que desaparezcan todos los medios de comunicación. Una VPN puede hacer que todo el sistema de engranaje de limitación de las libertades desaparezca inmediatamente. Cualquier persona que haya ido a China lo entiende. Es decir, la sociedad civil tiene que darse cuenta de que tiene muchas más cosas a favor que en contra. Y por lo tanto utilizarlas, ¿de acuerdo? No pensar, no se puede hacer nada, porque van a tomar Radio Televisión Española. ¿Quién ve radio? con todo mi cariño. O sea, el otro día salía récord absoluto de audiencia en Radio Televisión Española, 260.000 visualizaciones. Pues yo creo que un vídeo de Manolo o de Juan o mío, bueno, mío menos a lo mejor, pero le sobrepasa sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, no caigáis en la desesperación. Los estados y los líderes mesiánicos siempre acuden a la represión y a la propaganda porque no funciona. La razón por la que el gobierno, por la que Sánchez está todo el día repitiendo lo mismo una y otra vez machaconamente, España va como un cohete, España va como un cohete, España va como un cohete, es porque la gente sabe que España no va como un cohete. Y él lo sabe, que la gente no lo sabe, y él lo sabe cuando sale a la calle. Yo he tenido la oportunidad, yo no me lo creía, yo pensaba que muchas veces he tenido la oportunidad de ver lo que pasa cuando sale a la calle y las cosas que se le dicen. ¿Sabes? La sociedad civil es mucho más fuerte y tiene la tecnología de su mano, y por lo tanto no lo infraestiméis. No lo infraestiméis y como, bueno, pues vamos a parafrasear a Trump, aunque no sea el más liberal de todos, pero luchad, luchad, coño. Trump siempre utiliza un lenguaje muy académico. Os quería preguntar por la economía, porque ya que éramos pocos, pues parió la abuela, ¿no? ¿Cómo veis la situación? ¿Qué os preocupa? Sois vosotros mucho más expertos como en todo, pero en esto especialmente que yo. ¿Qué pasa con la reducción de la semana laboral? Hablan de una economía con respiración artificial. ¿Qué pintan los fondos europeos? ¿Se han ejecutado o no se han ejecutado? Os dejo todos los ingredientes y luego haced la ensalada que queráis, ¿no? ¿Tenemos capacidad para ejecutarlos? Sabéis que crónicamente España deja de ejecutar fondos europeos porque no sabe hacer los proyectos para ejecutarlos. En definitiva, ¿cómo veis las cosas del comer? Muchas cosas, muchas cosas encima de la mesa. Voy a tocar unas cuantas y nos repartimos aquí el pastel. A ver, una de las cosas que más me preocupan, todos sabemos que los dos agujeros, hay muchos agujeros negros, pero los dos principales agujeros negros que tenemos es la deuda, la economía del cohete, que dicen, ¿no? El cohete va con la gasolina que usa el cohete, es básicamente deuda pública y ya está. Es decir, no hay más, va alimentándose de deuda pública. Y luego, por supuesto, de la espuma que produce esos medios de comunicación de los que ha hablado Dani, que en el caso de los medios de comunicación de economía, en el caso de las noticias económicas, pues el bulo, las medias verdades, que es mucho más difícil rebatir una media verdad porque tienes que decir eso es verdad hasta aquí, etc., y es más complicado, ¿no? O sea, una mentira
Está claro que eso es mentira, pero una media verdad es más complicado. Pero en el caso de la economía, van de la mano de unos datos que se sueltan con una interpretación completamente sesgada y que si te atreves a ponerlos en cuestión, ¿qué hacen? Primero, te desprestigian a ti como persona, te dicen que no eres economista o no lo suficientemente economista, desprestigian de dónde has sacado los datos, aunque los hayas sacado del INE, te dicen que tu interpretación es sesgada, que eres un economista cenizo, que solamente ves catástrofes y apocalipsis y que vamos como un cohete, y que lo dice Europa y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es muy difícil poner en los ojos de la gente las cosas, sobre todo porque la gente no tiene por qué saber muchísima economía o determinadas cosas técnicas que explican por qué no vamos como un cohete, ¿no? Por ejemplo, pues sí, el PIB bestial, el PIB está que rompe el techo. Claro, el gasto público es la principal partida. Y las exportaciones, pero las exportaciones sobre todo de servicios turísticos que añaden muy poco, aportan muy poco valor añadido. Entonces, esto, claro, se lo dices a la gente y dice, no sé de lo que me estás hablando, pero que va como un cohete, ¿no? Vaya, raro que tú tengas cada vez menos dinero en el bolsillo, que con nocturnidad, alevosía y un espíritu muy miserable hayan subido los impuestos que han subido, que van a subir, van a meter el IVA en la educación privada, en la sanidad privada, y están haciendo muchísimas cosas, nos van a pegar un sablazo en el 25, que el cohete va a ser, vamos, espectacular. Entonces, a mí me preocupa de la economía, principalmente no hay techo o sea, no tienen fondo ni para su desvergüenza ni para el gasto que van a seguir porque tienen un peaje político espectacular que pagar y van a todo. Y Europa no es un límite. Es decir, yo era de las que decía, no, la Unión Europea nos va a poner aquí una barrera y un carril para que vayamos, todo va a ir bien. Es mentira, no. Lo retiro. Me he dado cuenta, ya me he caído el guindo. No, la Unión Europea no nos va... A la Unión Europea le importa un bledo lo que le pasa a España, a la economía española. Le importa un bledo. O sea, le importaría si nos pasara lo de Grecia, y entonces ya no podría soportar probablemente. Pero es que la Unión Europea también está degradándose y no voy a entrar ahí. Pero la Unión Europea huele regular también, ¿no? Entonces, todos los problemas, todas las cosas pequeñas que me puedes decir, la jornada de 4 horas, bueno, pues es una barbaridad. Todo se carga a la empresa, los malos son los empresarios, los creadores de riqueza, los creadores de empleo, los que deberían sostener el tejido económico, son los culpables de todo, a los que se les está echando encima todo. Y por supuesto que hay cronismo o capitalismo de amiguetes en este país. Desde el mercantilismo, o sea, esto es una cosa, no hemos inventado nada tampoco, ¿no? Pero España es un país de pequeños y medianos empresarios y de microempresarios, los autónomos completamente olvidados, todos fuera, y se están cargando, decía precisamente en el Estado Tony Jassé que una de las cosas que tiene esta imposición, esta autonomía del poder discrecional del Estado que nos acaban de contar mis compañeros, va asociado inexorablemente al deterioro y al fracaso absoluto del estado de bienestar, que tiene mucho de estado y poco de bienestar, ¿no? Y ahí estamos, con el deterioro del Estado de Derecho y un deterioro económico brutal, que cuando nos vayamos a dar cuenta, pues claro que los jóvenes no pueden alquilar un piso. No pueden alquilar un piso, no necesariamente porque los pisos estén altos, que está el precio muy alto por la intervención que hay, sino porque no hay trabajos con valor añadido suficiente, porque tampoco se deja que haya progreso económico y que las empresas funcionen como deberían funcionar. Lo voy a dejar aquí para dejarle cancha a mis compañeros. Bueno, sobre la situación de la economía española, yo creo que de entrada hay que diferenciar entre la evolución del PIB y la evolución del PIB per cápita, porque... Exacto. No es que el PIB per cápita sea el mejor indicador posible del bienestar promedio de una sociedad, pero bueno, es un indicador bastante atinado, sobre todo cuando se lo compara con otras alternativas, pero desde luego el PIB no te mide la evolución del bienestar de una sociedad. Si una economía crece porque hay más gente trabajando, por ejemplo, aunque es
toda la gente o cobre lo mismo que antes, pues sí, tendrás más producción en conjunto porque hay más gente trabajando y produciendo, pero los que ya estaban trabajando antes no tienen por qué estar viviendo mejor. Entonces, el PIB per cápita de España está ligeramente por encima de sus niveles pre-pandemia, un 2, un 3% por encima. El PIB, no per cápita, sino el PIB sí que está 6, 7% por encima. Pero claro, ¿esto qué significa? Que la economía española ha crecido, especialmente con respecto a 2019, por un lado porque ha incorporado a aproximadamente 700.000 nuevos trabajadores inmigrantes. Entonces, eso es gente que antes no trabajaba en España y que a lo mejor ahora se está ganando honradamente la vida en España, pero claro, el que ya estaba trabajando en España antes no tiene por qué vivir mejor. Y en segundo lugar, el crecimiento económico, claro, si uno mira cómo se desagrega por magnitudes de demanda, lo que vemos es que el consumo privado está muy ligeramente por encima del año 2019, un 1 o un 2%, consumo agregado, de nuevo no consumo per cápita, que ya encontramos una pequeña diferencia. Es decir, si hay más gente trabajando, pues el trabajador per cápita no tiene por qué estar consumiendo más que en 2019. Luego la inversión, que esto para mí es lo más preocupante de todo, está, y esto en parte responde a la pregunta que has hecho, está al mismo nivel que en el año 2019, completamente estancada, no está mejorando, y la inversión es la creación de estructuras para sostener el crecimiento futuro. La prosperidad futura depende de la inversión que hagamos hoy, y a pesar de toda la riada de fondos europeos, no hay aumento de la inversión, y eso se ve, por ejemplo, también en vivienda, ¿no? No hay inversión residencial, no se están construyendo viviendas. Entonces, si no se construyen viviendas, faltan viviendas, se encarece la vivienda y hay un problema económico y social. Pero es que si no se construyen bienes de equipo, estructuras empresariales, pues no tienes aumentos de productividad, no tienes mayores salarios y, por tanto, no tienes prosperidad futura. Y eso está paralizado. Las exportaciones de bienes están más o menos al mismo nivel que en el año 2019, y en lo que sí hemos mejorado mucho, que es un cambio que viene de lejos, más o menos estructural en nuestra economía, es en las exportaciones de servicios, no solo turismo, que es lo típico, que solemos efectivamente consultoría, comunicaciones, etcétera, donde es verdad que en los últimos 7, 8, 10 años ha habido un cambio estructural, coincidente con el hundimiento de la pandemia y la búsqueda de orientación al exterior de la economía española, donde, bueno, pues tenemos un capital humano bien formado y una plataforma desde la que poder proporcionar estos servicios. Y lo que se ha disparado, y eso también influye en el PIB, pero no sabemos muy bien cómo influye en el bienestar, es el consumo público. El consumo público está un 20% por encima, es un 20% mayor que en el año 2019. Entonces, claro, si tú descompones así la economía y dices, a ver, la renta per cápita, o sea, el PIB está un 7% más alto. Parte de ese PIB es porque hay más gente trabajando, no porque la gente que ya estaba antes viva mejor. Y luego otra parte del crecimiento se explica porque el Estado está gastando más, lo cual no significa ni mucho menos o no necesariamente que eso repercuta positivamente en el bienestar de los ciudadanos. Con lo cual, cuando sacas la renta per cápita libre de consumo público y dices, pues si la renta per cápita con consumo público ha crecido muy poquito, sin consumo público es que no ha crecido o incluso ha caído. Y eso es lo que te está indicando un pulso de la economía privada que, a ver, comparado con Europa, claro que está yendo a mejor ritmo, porque es que Europa está destruida o arrasada. Tanto porque su modelo económico, muy dependiente de la relación con Rusia, ha colapsado por la subida de tipos de interés. Entonces, claro, sí, tienes ahí una economía con la que te estás comparando, que si te lees el informe Draghi es, oye, Europa lleva 20 años mal, hemos sido un desastre durante 20 años, y encima los últimos 2 o 3 todavía peor por la guerra en Ucrania y la ruptura que se ha producido con nuestros socios comerciales tradicionales. Entonces, decir, no, mira, España en esta liga, que es una calamidad, lo está haciendo bien. Vale, sí, de acuerdo. En términos de PIB, no en términos de renta per cápita, ¿eh? Por ahí si lo comparamos, también, ¿no? Otra referencia que puede ser interesante. Comparemos a España con Portugal, que es nuestro vecino, o sea, tampoco es que... O comparemos a España con Grecia, que son países que hace 15 años estaban en una situación más o menos similar, sometidas a un plan de ajuste mayor en el caso de Portugal y Grecia que el de España, pero bueno, en una situación de intervención o preintervención,
Bueno, la renta per cápita de estos países ha crecido más que la de España. Son, si lo queremos, casos de más éxito que España. Lo que pasa es que como la economía española es más grande, pues en prensa viste más hablar del crecimiento de España y no del crecimiento de Grecia o de Portugal, pero lo están haciendo mejor. Pero lo están haciendo mejor dentro de una liga, ya digo, que es mediocre globalmente, que las propias élites de esa liga han entendido que son mediocres globalmente, porque eso es el informe Draghi. Lo hemos hecho fatal durante 20 años y no sabemos qué hacer para que no nos den bofetones por ambos lados a Oriente y a Occidente. Y ahí, bueno, sí, vale, este año, estos últimos años, lo hemos hecho relativamente mejor. Pero luego, claro, te comparas con la trayectoria de Estados Unidos, no digamos ya la trayectoria de China o de otros países. No sé, China, vale, es más pobre, pues Corea del Sur, me da igual. Y entonces sí, se te cae el alma al suelo, ¿no? Desde el año 2008 no levantamos cabeza. Básicamente sería, o sea, con el estallido de la crisis inmobiliaria, es curioso, ¿no? En los últimos 20 años todo el mundo ha atravesado por fenómenos similares, pero qué diferente han reaccionado frente a esos mismos fenómenos, ¿verdad? La crisis inmobiliaria, la burbuja crediticia, que no era una burbuja inmobiliaria, era una burbuja de crédito, hubo burbuja en el sector público, en el sector privado, especialmente en el sector inmobiliario. Todos los países desarrollados atravesaron por una crisis similar. De hecho, la crisis como tal estalla en Estados Unidos, con las hipotecas subprime, y luego se traslada al resto del mundo. Pero qué diferente han evolucionado los diferentes países desde esa crisis. En España actuamos mal, actuamos tarde, escondimos la crisis, no hicimos las reformas para evitar un rescate que, desde mi punto de vista, nos hubiera venido las mil maravillas, porque nos hubiéramos visto obligados a aplicar reformas incómodas, impopulares, pero necesarias, que es lo que sucedió precisamente en nuestro país vecino, en Portugal. Os cuento una anécdota, ¿no? En privado te decían empresarios y altos cargos portugueses, todo el mundo hablando mal de la Troika, y le preguntabas a los propios portugueses y decían, bien, menos mal que está la Troika, qué maravillosa la Troika que nos obliga a hacer cosas que nuestros políticos no quieren hacer. Igual con la prima de riesgo, ¿no? Cuando estaba disparada, pues qué bien que la prima de riesgo esté disparada, porque eso es lo que permite torcerle el brazo al político manirroto, que no te permite gastar más, si no te vas directamente a la quiebra, ¿no? Desde entonces España no levanta cabeza. Y lo mismo sucedió durante la crisis del coronavirus. España sufrió una de las mayores recesiones del mundo desarrollado junto con, oh casualidad, Argentina. Algunos dicen, no, es que es un país muy turístico. Argentina no es tan turístico. Y cayó, tuvo una recesión similar. Hay otros muchos países con fuerte turismo, Francia, por ejemplo, y no sufrió una recesión similar. Portugal, Grecia. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? Lo que nos ha diferenciado es que hemos hecho las cosas rematadamente mal durante estos últimos casi 15, 20 años. Y eso, ¿a qué nos aboca? Nos aboca a algo que es terrible, y es que nos estamos empobreciendo. Poco a poco, de forma más o menos invisible, imperceptible, pero constante. Los datos que ha dado Juan son los que son. Nos podemos ir a 20 años atrás y veremos que la renta per cápita, en términos reales, descontada inflación, se permanece más o menos en los mismos términos. Esto es muy diferente a la crisis del año 2008, donde la sensación de empobrecimiento era muy visible, era muy perceptible, porque la tasa de paro se fue por encima del 20%, había reducción de sueldos, se veía que había crisis, se desplomaba el precio de los activos, mi casa vale menos, mi empresa va mal, el consumo se ha desplomado, se desploma la inversión. Era perceptible. Ahora no, ahora es invisible, pero nos estamos empobreciendo. Y, bueno, por poner algunos datos que a mí parecen vergonzosos, ¿no? El sueldo más frecuente en España, 15.000 euros al año. Sueldo medio en España, 27.000 euros al año. Te vas a Estados Unidos, y claro, el sueldo medio en Estados Unidos son 63.000 euros al año, más de 5.000 euros al mes. Te vas a Suiza, 105.000 euros al año, más de 8.700 euros al mes. Nos estamos empobreciendo. Luego, fijaos, los países del este, que hasta hace 30 años atrás eran pobres, ahora nos igualan en términos de riqueza per cápita. Y ya os digo yo que nos van a adelantar, con mucho. De hecho, el futuro de Europa, a pesar de que Europa como tal es una calamidad, el futuro de Europa está en Europa al Este. ¿Por qué? Porque han sufrido lo que es el comunismo y saben dónde está
¿Cuál es la vía correcta? Esa receta ya la hemos aplicado. Aquí ha sido un desastre, no lo quiero volver a probar en mi vida. Son países que están vacunados de comunismo durante al menos 2 generaciones. No por casualidad, el país más capitalista del mundo es Camboya y Vietnam. Tú le preguntas a un camboyano, a un vietnamita, ¿qué opina del capitalismo? Y te canta las mil maravillas. Pregúntale a un español. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Estamos en esa pendiente. Y se ve también con los turistas. Los turistas llegan a España, que por cierto, estamos ahora con el discurso, ¿no? Turistas go home, como en Canarias. O sea, el principal motor económico de este país y nos lo queremos cargar. Es curioso, ¿verdad? Llegan los turistas y van a cualquier chiringuito, le cobran 30, 40 euros por una tortilla y lo pagan encantados. Dicen, ¡qué barato! Esto es maravilloso. Se tiran 3 semanas en hoteles de lujo de 5 estrellas y vienen encantados. Y estamos hablando de rentas medias, ¿eh? No estamos hablando de grandes capitales de Reino Unido, de Francia, de Suiza, de Finlandia, ni mucho menos. Ahora, vete tú a París. Que vaya un español medio a París 3 semanas, que coma restaurantes todos los días y todas las noches, que se vaya a Suiza, que se vaya a Reino Unido, que se vaya a Londres, que se vaya a Berlín. No nos lo podemos permitir. Y esa es la realidad. Nos estamos empobreciendo y, por desgracia, esta legislatura, pues vamos muchísimo peor. Y no se está notando, de momento, o sea, se está notando, es evidente, pero no es perceptible por el conjunto de la población. Pero esta legislatura yo creo que va a marcar también, está sembrando las semillas de un deterioro económico todavía mayor en el futuro. Con lo cual, las perspectivas a corto y medio plazo no son para nada positivas. Daniel, te toca el honor de cerrar. Voy a ser rápido, vamos... porque estoy totalmente de acuerdo con todo. Y, a ver, yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de otros todos los restaurantes son baratos. Entonces, claro, nosotros estamos tirando de la tarjeta de crédito de otros, ¿no? Si tú miras la evolución de la economía española de 2019-2023, hemos aumentado el Producto Interior Bruto en alrededor de 280.000 millones, nos hemos endeudado en 380.000 millones y hemos recibido prácticamente 100.000 millones de fondos Next Generation. Es decir, que excluyendo la acumulación de deuda y los efectos exteriores, España no crece de ninguna manera. Eso es lo más importante. Porque, claro, los fondos Next Generation dicen, es que no se adjudican. No. Al PIB entran según se envían, ¿de acuerdo? Luego no le llega ni a una sola empresa, pero a estar en el PIB están. A mí el tema del PIB per cápita me parece extremadamente importante, porque por lo que está pasando en España es que el gobierno de Sánchez está haciendo exactamente lo que hizo el gobierno griego antes de la crisis. Lo mismo. Yo me acuerdo en el año 2003 que hubo un titular del País que decía lo siguiente: Alemania, el enfermo económico de Europa, Grecia, el motor de crecimiento de la Unión Europea. En ese momento, cuando lo leí, dije, ponte corto de Europa, Daniel, que nos vamos a forrar. Y pasó. Y efectivamente está pasando exactamente lo mismo, está haciendo exactamente lo mismo. Número 1, inmigración. Claro, metes 2.900.000 personas más en la economía, de las cuales 700.000 entran a trabajar, obviamente, récord de empleo, qué cachondo eres, ¿sabes? Todo el aumento de la fuerza laboral viene de inmigración, fundamentalmente. Por eso la tasa de actividad y la tasa de empleo no mejoran, claro. Y no hay ningún récord de empleo, hay más gente. Y además hay más gente trabajando menos horas por afiliado. Por lo tanto, nos estamos empobreciendo por el lado de los salarios y nos estamos empobreciendo por el lado de la precariedad, porque disfrazan la precariedad. Y lo malo de la euforia y de las estupideces de la Champions League y de España va como un cohete y todo eso, es que se toman medidas que cuando tú haces un diagnóstico equivocado, entonces te equivocas mucho más. Ese es el gran problema a futuro. Yo creo que además productividad estancada, Producto Interior Bruto per cápita estancado, la tasa de actividad y la tasa de empleo estancadas, las horas trabajadas por afiliado estancados. Hombre, claramente la cosa no va bien. Ahora, claro, ¿dónde está Europa? Claro, ¿dónde está Europa? Porque Europa no actúa de manera preventiva. Pero el gran problema en el que estamos ahora mismo es que aquí ha habido una decisión absolutamente vergonzosa. A España se le ha sacado del proceso del protocolo de déficit excesivo por una estimación del gobierno a futuro.
O sea, incumplía los datos empíricos, incumplía los datos actuales, incumplía los datos en todo, excepto en lo que, no me jodas, en lo que ellos esperaban conseguir, que esto es la bomba. Tú imagínate que te aprueban la carrera por lo que tú esperas conseguir en el próximo examen, no porque has suspendido todo, ¿no? Y luego está lo de compararnos, ¿sabes? Claro, estamos España crece más que las grandes economías de la Unión Europea. Esto es como decir, pues España le va mejor que a los Beatles con 4 Ringos. Vaya gilipollez, ¿sabes? No tienen nada de positivo en nada cuando Francia lleva 4 décadas en estancamiento, Alemania está en recesión e Italia está también en estancamiento desde hace 3 décadas. Es decir, crecemos más que la media de las grandes economías de Europa. Es una tontería de tal calibre que es alucinante. Y luego, el empobrecimiento es el problema. Porque, claro, España solamente reacciona como sociedad cuando el empobrecimiento es agresivo, como el año 2009. No el del 2008. En el 2008 aquí parecía que había fiesta, que yo venía aquí y digo, esto es un cachondeo, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? El problema es el empobrecimiento siguiente, ¿no? Y cuando recibes un titular del País que dice, si ganas 2.100 euros al mes, eres de los ricos, ¿no? Y lees otro titular también del País que dice, se pone de moda compartir la comida entre amigos, ¿sabes? Cambian los hábitos de consumo en los restaurantes, más croquetas y menos vino. Eso no es, ¿entiendes? Eso es que vamos muy mal, con todo mi respeto. Más croquetas y menos vino, con todo mi cariño a las croquetas, es que vamos muy mal. Y el problema es cuando se acaba la tarjeta de crédito de otro. ¿Y cómo se acaba la tarjeta de crédito de otro? El problema de la tarjeta de crédito del otro es que depende de que los alemanes no sufran inflación persistente. Eso es lo que nos ha permitido estar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que los alemanes llevan una inflación acumulada en 4 años del 22% y a ellos no les suben las pensiones con el IPC y esas chorradas que hacemos nosotros. Por lo tanto, la gente se está empezando a enfadar en toda Europa y el crack por donde va a salir va a ser primero por Francia y después por España. Y ahora mismo nos está salvando el hecho de que Francia va peor, nada más. Porque si no, seríamos un gran problema para la Unión Europea. A la Unión Europea sí le importa España, pero le importa de la misma manera que le importaba a Grecia en el año 2003. Está llamando María Jesús Montero, un segundo. Le importa de la misma manera que le importaba a Grecia en el 2003. No, de momento suman al PIB y suman al crecimiento, ¿vale? Y luego ya para terminar, y ya cierro, me disculpáis, cachondeo ya total, es que nos hemos dedicado a revisar el pasado y hemos encontrado 2 Murcias de PIB en el pasado. Esto ya es la rebomba, ¿sabes? Y entonces, claro, revisamos el pasado. Incluso revisando el pasado y encontrando 2 Murcias de PIB en el pasado, los datos son PIB per cápita estancado, productividad estancada, empleo estancado y un endeudamiento desbocado. Pues muchísimas gracias a los 4, gracias María, gracias Juan Ramón, gracias Daniel, gracias Manuel. Es un auténtico placer y un orgullo haberos moderado hoy. Por favor, les recomiendo que se queden al siguiente panel, que hay una charla de media hora con doña Esperanza Aguirre, y yo les dejo una conclusión, ¿no? 2 conclusiones. De los que leen El País, uno de ellos es Daniel, y en segundo lugar, que la cosa está muy mal, pero que nosotros tenemos la llave para cambiarlo todo, así que es tiempo de cambiar las conciencias y empezar a trabajar. Muchas gracias. Vale, bueno, un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, vamos a arrancar ahora con este diálogo. Mirá que están ahí. Les quiero agradecer nuevamente a todo el público presente. Sabemos que mañana es festivo, pero que claramente esta gran convocatoria que hemos tenido a estas horas, previo al festivo, es gracias a los oradores que hemos tenido, no solo en el panel anterior, gracias a Daniel Lacalle, Manuel Llama, Juan Ramón Rayo, María Blanco y a Javier, que estuvo ahí moderando. Ahora estamos aquí con Esperanza Aguirre, necesita presentación, ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias, Esperanza, como siempre. Mirá. Prendo el micrófono. Muchísimas gracias, que cada vez que te pedimos en un evento de la FIL que tener un encuentro contigo nos dices que sí. Yo me quedaba pensando un poco, reflexionando sobre el panel anterior, ¿no? Todo esto de cómo se va dando esta batalla, ¿no? Entre el liberalismo, el socialismo, capitalismo versus socialismo. Y en el año 89 cayó el muro de Berlín. Y se vio ahí claramente qué modelo funcionaba, ¿no? Esta lucha, bueno, el capitalismo la gana. Ahora parece ser que entonces ahí la izquierda se reordena, se acomoda detrás de otras luchas. Feminismo, animalismo, cambio climático, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, derechos LGBT, etcétera, etcétera. Entonces te quería preguntar un poco eso, ¿no? Porque en mi país, soy de Argentina, específicamente de la ciudad de Rosario. Rosario, ahí nació un tipo que era un homofóbico y un asesino, que fue el Che Guevara. El Che Guevara nació en Rosario. Por suerte, varias décadas después, pudimos compensar un poco porque nació Messi. Que sé que acá no lo quieren mucho, pero bueno, soy argentino, tenía que decirlo, perdón. Pero la cuestión es que ahora tenemos un presidente liberal, Javier Milei, que hace muchos años viene dando una batalla cultural. Y para que te des una idea de Esperanza, hace 10 años en las universidades, los jóvenes iban a la universidad con una camiseta con la cara del Che Guevara. Hoy van con la cara de Milei. No digo que esté bien que vaya con la cara de un político, pero el cambio es rotundo. Pasaron del Che Guevara, con la Revolución Cubana, a Javier Milei, liberal libertario. Es totalmente extremo. Parecería que en Argentina esta batalla cultural se está ganando. Te quiero preguntar acá en España, ¿qué está pasando con la batalla cultural en España? Bien, antes quería darte las gracias a ti por haber contado conmigo en este momento en el que ya no solamente no estoy en la primera fila de la política, sigo en política y mientras yo me dé salud seguiré, pero después de este panel, de estos 4 expertos más un moderador, que bueno, están día a día librando la batalla cultural, pues yo en mi modesto papel lo hago también escribiendo y formando parte de programas de televisión. Pero yo quería decirte que efectivamente lo que has dicho antes de preguntarme por la batalla cultural es totalmente cierto. En noviembre del 89 cae el muro de Berlín y se pone de manifiesto no solamente que el comunismo no ha generado más que pobreza, extorsión, crímenes, como dice Milei, ¿no? Sí, claro. 100 millones de muertos, etcétera, etcétera, sino que el medio ambiente ha sido una tragedia. Fíjate cómo presumen ahora del medio ambiente, la desecación del mar de Aral, la Chernóbil, los ríos en la República Democrática Alemana, todo eso se ve, noviembre del 89. Bueno, pues como los hijos de las sombras son más rápidos que los hijos de la luz, resulta que 6 meses después, solo 6 meses después, ya se constituye el Foro de Sao Paulo, donde se ponen de acuerdo todos los líderes americanos y no americanos, porque yo creo que está también algún español, no sé si estaba Zapatero entonces, pero alguien habría, me imagino. Y deciden que ya lo del comunismo, lo de la lucha de clases, lo de que el trabajador es lo que vale y vamos contra... Todo eso ya no cuenta. Ahora hay que defender a esos colectivos, digamos, que alguna vez en la historia fueron perseguidos o fueron maltratados o que lo siguen siendo en este momento. Y esos, resulta que ellos, los del Foro Sao Paulo, hoy Grupo de Puebla,
los defienden, ellos están en el lado bueno y son pues el feminismo. Salvo por Errejón, me imagino. No está incluyendo a Errejón en esto, me parece. Yo a Errejón le concedo la presunción de inocencia, cosa que no hacen las de su partido. Bueno, los de su partido, creo que ha dicho Otegi, que era, ¿no? Que ha dicho que era un monstruo, ha dicho, sí. Mujeres homosexuales, los hombres heterosexuales, los de la raza blanca, los de las religiones no católicas, todo eso, esos son esos colectivos que ellos defienden, y en esto yo creo que han sido muy inteligentes, porque han conseguido que haya muchísima gente que les sigue en todo esto. Y luego la nueva religión, que es la del planeta, que es exactamente lo que se ha dicho aquí, que toda la vida ha habido gotas frías, que está en Twitter venía el otro día desde cuándo se están midiendo los crecimientos de los ríos en estos sitios, y la primera vez era en 1300 algo, y la última, por supuesto, en el 57. Y bueno, se dice que el del 57 fue terrorífico y se varió por donde circulaba el Turia. En vez de por el norte de Valencia, se puso por el sur, y gracias a eso se ha salvado Valencia en esta ocasión. Pero tú lo que me habías preguntado es por qué no damos la batalla cultural. O cómo la están dando, ¿no? Pues yo lamento que en mi partido, que es el Partido Popular, que yo aquí tengo que decir que ha dicho Rayo que los políticos somos todos unas gentes que vamos nada más que a coger el poder. ¿No le has oído a Rayo? Sí. Yo creo que no sé si yo no le he entendido bien, pero no es así. Hay algunos políticos, yo entre ellos, y muchos, y ahora mismo, pues no sé, Cayetana, por ejemplo, que la escuché ayer, que estamos ahí porque creemos de verdad que es importante dar los mejores años de nuestra vida a luchar por aquello en lo que creemos, y yo desde luego en lo que creo son en las ideas liberales, y siempre las he aplicado. Tú has dicho que he sido presidenta de la Comunidad de Madrid porque eres muy joven, pero antes de eso he sido 15 años concejal del Ayuntamiento, primera teniente de alcalde, ministra de Educación y Cultura, presidenta del Senado, y todo eso, en todos esos sitios he procurado aplicar los principios liberales. Y solo por hablar de la Comunidad de Madrid, la libre elección de colegio, libre elección de hospital, libre elección de médico, de enfermero y de horarios comerciales. Y, por supuesto, bajar los impuestos siempre que he podido. Bueno, pues desgraciadamente, en este momento, el sanchismo y los que le apoyan tienen 1 millón y pico de votos más que nosotros. O sea, el Frankenstein más el Partido Socialista y sumar el Partido Comunista o como se llamen, tienen 1.100.000 y pico votos más que el PP y Vox. Entonces, resulta que los partidos que llaman de la derecha, liberales, conservadores, demócratas cristianos, incluso socialdemócratas, tenemos, en mi opinión, dos principios que serían facilísimos de utilizar bien para que nos votaran los ciudadanos, que son la defensa de España, que ellos hacen todo lo contrario, lo que quieren es, se han unido a los enemigos de España. Nunca se le había ocurrido a un socialista español unirse a los enemigos de España. No digamos los bilduetarras, pero los independentistas catalanes, el Partido Nacionalista Vasco, el prófugo de la justicia Puigdemont y el Partido Comunista, los enemigos de España. Pues la defensa de España, para mí, ¿qué es lo que tendríamos que defender? Pues, por supuesto, nuestra historia, que como todas, tiene luces y tiene sombras, pero tiene muchas luces, y las tendríamos que defender, empezando por la Reconquista, que nos ha permitido que no estemos en brazos del Islam, y siguiendo por el descubrimiento de América. América llevamos nuestra civilización, la civilización occidental, la religión, y dicen, no, es que solo buscaban el oro. Catedrales, desde luego construimos, pero también hospitales, también universidades, las primeras de América. Todo eso es nuestra historia. Y sombras también tenemos, las guerras civiles, los enfrentamientos fratricidas, claro que sí. Pero la historia es buena, pero no es solo la historia, es la cultura y es también lo que tenemos que defender en cultura, pues desde Tartessos hasta Picasso,
pasando por todos los demás. Nuestra lengua que hoy hablan 600 millones de personas en el mundo. Bueno, pues todo eso, que es lo que tenemos que defender como España, ese es nuestro primer principio. Y el segundo, defender la libertad. Pero ¿cómo no vamos a defender la libertad? Cuando estos señores que están enfrente nuestro siempre anteponen o por lo menos equiparan la libertad y la igualdad, y se ha demostrado que cuando tú equiparas o luchas lo mismo por la igualdad que por la libertad, o incluso pones por delante la igualdad, no hay ni igualdad ni libertad. Eso es lo que ha ocurrido en el siglo pasado y en los 20 años que llevamos de este siglo. Esperanza, te quiero consultar, ¿no? Porque antes escuchábamos un poco esto de, decimos, ¿por qué España está como está, ¿no? El título un poco de este encuentro es España en alerta. Y a veces me parece que hacer un reduccionismo y decir que todo es culpa de la política, me parece que queda un poco corto. No, esto. Aquí se ha dicho, y lo ha dicho muy bien Manuel Llamas, que eso es culpa de los ciudadanos. Es que, claro, si dices que todos los políticos son lo peor de lo peor porque van nada más que a mandar y a ensanchar el Estado, no es verdad. No todos los políticos son así. Hay muchísimos políticos que van a la política con convicción. Que ahora hay cada vez menos, es verdad. Los políticos en el tiempo de UCD, en el tiempo de los primeros gobiernos de Felipe González, eran gentes perfectamente formadas desde el punto de vista académico y además que tenían dónde volver después de dejar sus despachos ministeriales. Y ahora, desgraciadamente, eso no pasa. Y eso no pasa porque en España está muy mal, creo yo, el sistema electoral. La lista cerrada y bloqueada es un enemigo de que pueda haber gentes de verdad talentosas que den lo mejor de sí para ir a la política. Cuando yo empecé hace 41 años no era así. Ahora sí, ahora es así. Te quiero preguntar ahora específicamente cuál es, se estuvo hablando antes, cuál es tu opinión de Pedro Sánchez, así para decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Pedro Sánchez, si os digo, mi primera conversación con él, partís de risa. Yo era presidenta del Partido Popular de Madrid, en una rueda de prensa me preguntan, ¿qué opina usted de Pedro Sánchez? Digo yo, ¿Pedro Sánchez? ¿Quién es? Pues es uno de los candidatos que se presentaba para ser secretario general del Partido Socialista. Y digo, digo, ¿y cuál es el guapo? Oye, y al cuarto de hora suena el teléfono la secretaria que estaba en el Partido Popular de Madrid, que le llama Pedro Sánchez. Y yo, bueno, pues nada, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué has dicho? Que soy guapo. Digo, oye, si hubiera dicho que eres feo, yo comprendo. Oye, qué tío. Pero bueno, ¿qué opino de Pedro Sánchez ahora? Pues que es un drama. Yo a la pregunta que has hecho tú al principio de si lo tenía todo preparado o no, yo personalmente creo que no lo tenía preparado, porque si no, no hubiera dicho todas esas barbaridades que dijo, que jamás gobernaría con Pablo Iglesias, porque eso no dormiría el 90% de los españoles, incluidos los de Podemos, y él tampoco podría dormir. Que con Bildu no, ya se lo he dicho 20 veces, señorita, con Bildu, y ya le había dado en aquel momento el gobierno Navarra a Bildu. Todas las cosas que ha dicho que no, bueno, amnistía, eso es un disparate. Indultos, pero que vamos a dar indultos, bueno. Es que es el principal opositor a Pedro Sánchez, parece que es Pedro Sánchez 3 días después, ¿no? Sí, pero como resulta que tiene todos, o la inmensa mayoría de los medios de comunicación que no cuentan esto, yo hoy me he dado cuenta, estaba en una reunión antes, resulta que no se había enterado nadie de los que estaban ahí, bueno, 3 de ellos con los que he hablado, de que al fiscal general del Estado, ayer el juez del Tribunal Supremo ha enviado a la Guardia Civil para ver si efectivamente él ha cometido el delito de revelar secretos o no. Pues no se habían enterado. Es verdad que ha habido la gota fría. Y aquí tampoco se ha dicho, pero yo creo, estoy convencida, que lo que hizo ayer de apoderarse al 100% de Televisión Española, dándole esos puestos a nosotros, lo que él hizo, lo hizo porque pensaba que así le iban a criticar menos, porque con el lío de la gota fría, así, eso es una cosa que los 100 y pico asesores que tienen la Moncloa, que ninguno es tonto y que su jefe de gabinete tiene una tesis que se titula
¿cómo se titula? La ética del engaño. Y tiene 100 y pico asesores. Bueno, pues eso, saben perfectamente que cuando el asunto de las Torres Gemelas, en toda la prensa británica salió, estaba Tony Blair, que se dijeron dentro del gobierno, a todo lo que tengáis marrones que sacarlos ahora, que no van a salir. Pues eso es lo que hicieron ayer estos. Primero, suspenden el pleno porque no está bien que haya un enfrentamiento en el control. Y luego están 1 hora, después de que dijo la presidenta, 3 minutos. ¿Y qué era esa hora? Pues que aterrizara el avión de Pedro Sánchez, preguntaran si había que llevarlo, los asesores le dijeran a Pedro Sánchez que sí, en ese momento, marrones todos, que si no... Ahora, yo me quedaba pensando un poco, trato de conectar esto que decías también de la responsabilidad que tiene la sociedad, pero también frente a un político que está yendo contra todos los límites, ¿no? Que una persona que no tiene escrúpulos, básicamente. Juan Ramón Rayo habló de lo que es la captación del Estado. Esto lo hizo perfectamente el peronismo / kirchnerismo en Argentina. Lo primero que hicieron es meter gente para que cuando ellos no estuvieran, de hecho Milei, tiene el Estado totalmente colonizado por el kirchnerismo y lo está tratando de sacar día a día. Pero hay un ejemplo que siempre habla que si tenés una fuente con agua y le metés una rana, ¿no? Una rana viva, y la vas calentando poco a poco, se termina muriendo cocinada, que si la metieras si ya el agua está caliente y salta. Sí. ¿Te parece que la sociedad española está en ese punto y Pedro Sánchez, por así decirlo, como el chef que va girando la perilla, va calentando el agua y va viendo que la rana, que vendría a ser la sociedad, disculpen el ejemplo, sigue ahí sumisa? Porque evidentemente... No tengo ninguna duda, es así. Pedro Sánchez se ha creído el caudillo, es el caudillo de España, si manda más que Franco. Es el que decide absolutamente todo. Y yo, personalmente, sobre lo de ayer, lo que opino es que no tiene ningún sentido tener televisiones públicas. Ningún sentido. Y Radio Televisión Española, no se trata de contratar a Broncano, a la otra, a la Inchaurrondo, dándoles no sé cuantísimos millones. Lo que hay que hacer con Televisión Española es privatizarla, la vendes y que lo compre el que quiera. Y diréis, pero bueno, usted cuando fue presidente tenía Telemadrid, no la vendió. Cierto, pero yo hice un ERE en Telemadrid en el cual todo, el gasto extra se consiguió quitar y cuando prohibieron la publicidad, querían prohibirla en todas las televisiones públicas, yo dije que no, que el contribuyente no estaba para eso y realmente Telemadrid cuesta menos. ¿Tenía que haberla privatizado? Pues sí, por supuesto, para eso tenía mayoría absoluta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Te quiero preguntar también con un tema que... Hace 20 años, no es lo mismo. Que tiene que ver con los partidos políticos en España. Yo, siempre trato de compararlo también un poco a veces con lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Pero, por ejemplo, en el PP, yo creo que se ven dos tipos de discurso. Un discurso, un ala más dura, que puede estar liderada por Ayuso o por Cayetano. Y eso del ala dura me hace mucha gracia. Lo que quieres decir es unas personas que hablan claramente y defienden los principios. ¿Es eso? Sí, y después pues veo algo mucho más centrista, estilo Feijóo. Pero ¿centrista qué es? Bueno, ¿Qué es centrista y qué es moderado? Bueno, más socialdemócrata, por así decirlo. Ya, eso ahí has dicho bien. Bueno, yo estoy tratando de ser sutil y de que tú seas la que dé las definiciones. No, pero yo no las voy a dar. No te puedo sacar nada. Pero eso es a lo que voy. Digo, son dos discursos totalmente distintos y uno va, me parece, mucho más en línea con la realidad que está teniendo España, con el rol del Estado que tiene que tener el Estado español, y otro es totalmente distinto. Bueno, hay dos facciones, ¿qué va a pasar con eso en el PP? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, pues nosotros tenemos dentro del PP una frase que decimos siempre, es que el PP no es una secta. Pero yo lo que digo es que José María Aznar, criticado por lo que sea, pero consiguió unir un partido en el cual estábamos cómodos los conservadores, los liberales, los demócratas cristianos, incluso algunos socialdemócratas, y todo el mundo se sentía cómodo. Pero llega Mariano Rajoy y dijo aquello, en ese discurso de Elche, que dijo: nosotros queremos ser como Merkel y Sarkozy.
Y por lo tanto los liberales y los conservadores que se vayan al Partido Liberal y al Partido Conservador. Y no nos fuimos, pero si analizamos su frase, por ejemplo, Merkel, el primer día que llegó prohibió las centrales nucleares, que yo por eso la tomé manía del minuto 1, y Merkel me parece un horror. Y Sarkozy, en cambio, pues en Francia aumentó las centrales nucleares. No sé lo que quería decir María, lo que quería decir es que me fuera yo del Partido Popular, que no me fui. Te quiero hacer una pregunta más, porque sé que estamos con el tiempo ahí justo y tienes que ir para otro lado. Pero te quiero preguntar, por esto que antes hablabas del tema de esto que se está dando mucho, que es esa cosa antipolítica. Yo, en mi opinión personal, cuando un país está mal no se sale sin la política, sino con buena política, Claro, ¿no? claro. Y he escuchado, por ejemplo, a Cayetana Álvarez de Toledo decir que la política, muchas veces, que además se termina convirtiendo en populismo también, es el burro de Troya de la democracia. Quiero que me expliques un La poco. política, no, ella lo dice. La antipolítica, perdón. La Eso antipolítica, sí, que la eso antipolítica es el burro de Troya de la democracia. Mira lo que ha dicho Llamas. La solución son las urnas. Y a las urnas, pues bueno, a mí me parece fenomenal que los partidos políticos se consideren mal y que se constituyan unas agrupaciones. Pero como no va a ser así, pues tendremos que luchar dentro de los partidos políticos para tener más votos que Frankenstein con Sánchez. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos otra salida, porque nosotros sí somos demócratas. No es la democracia como nosotros creemos que hay que ganar las elecciones. Y yo el otro día escribí un artículo que decía, pero no puede haber 4 socialistas, 4 diputados socialistas justos o 4 diputadas socialistas justos, porque nos faltan 4 solo. Es que es muy poco. Y habrá socialistas que estén viendo que es absolutamente disparatado lo que está haciendo Sánchez con los independentistas, con el prófugo de la justicia, con los de Bildu, que les ha dado el ayuntamiento de Pamplona, que están gobernando conjuntamente con ellos en Navarra, y que por supuesto han conseguido quitar la Guardia Civil, y todos los disparates que está haciendo. Pues a lo mejor hay 4 socialistas, pero no. ¿Por qué no? Pues porque lo que os decía antes, la política actual, sobre todo en el Partido Socialista, pero también, desgraciadamente, en el Partido Popular, son personas que desde el punto de vista académico, empresarial, profesional, no tienen la categoría que tenían los políticos que empezaron en política hace 40 años, no la tienen. Y entonces es Pedro Sánchez el que les da de comer. Pero incluida la gente joven que hay dentro del Partido Popular. Pero vamos, no te quepa duda, la gente joven... Mira, casi todos los presidentes autonómicos, casi todos, vienen de las nuevas generaciones. El único que no, que ya no es presidente autonómico, sino presidente del partido, es Feijóo. Y te quiero hacer una pregunta un poco más regional, ya con esta cerramos. Madrid, la Comunidad de Madrid, estos son números, ¿no? Los datos no son ni de izquierda ni de derecha, son objetivos, son números. Del total de inversión extranjera que hay en España, el 75% se queda en Madrid. Es decir, de cada 4 euros que entran a España, 3 se quedan en Madrid. Estos son datos, búsquenlos, están. Madrid tiene un modelo totalmente distinto, que tú has sido una de las impulsoras de un modelo donde se respira mucho más libertad, donde hay baja de impuestos. Glaschetti la otra vez me contaba, nosotros aquí hemos bajado impuestos y se ha comprobado la curva de Laffer. Bajamos impuestos y se recauda más al final y damos más oxígeno al sector privado, que es el verdadero generador de empleo, de producción, etcétera, etcétera. ¿No te parece que se puede dar un efecto contagio fuerte en otras comunidades autónomas? Se debería. Hemos contagiado una sola cosa, que es que han comprendido que hay que bajar los impuestos. Pero, por ejemplo, la libertad de elegir, esa no hay manera. No hay manera. Y la utilización, o sea, la convicción de que los servicios públicos deben prestarse de la manera menos costosa para el contribuyente, y que eso lo hacen mejor las empresas privadas, que aunque el servicio sea, la titularidad del servicio sea pública, es muchísimo más mejor económicamente para los contribuyentes que la gestión sea privada. La prueba la tienes en la recogida de basuras. Están todos los municipios de España externalizada, está privatizada. Bueno, pues eso, que yo lo he hecho en todo momento allí donde he estado,
pues, bueno, por ejemplo, los hospitales públicos, que me decían a mí, ¿pero cómo va a ser un hospital público de gestión privada? Pues siendo, decía Simancas, es que vamos a tener que ir con la tarjeta de crédito en la boca. Pues no, pues resulta que son mucho menos costosos y que son de mejor calidad y que la gente está más contenta que con los hospitales públicos de gestión pública. Entonces, eso no se ha contagiado. La libertad de elegir colegio, tampoco, están emperrados en seguir la doctrina socialista, que es que elegir está fatal. La clientela buena es la clientela cautiva, que es lo que les gusta a ellos. Elegir el médico, que no me gusta la médica que me ha tocado en el centro de salud, pues cambie usted. El hospital, pues ¿por qué no se puede cambiar? Libertad de elegir. Y luego, en los horarios comerciales, que a mí me desespera. Sales de Madrid y no hay manera de comprar nada en un domingo, en un festivo. Lo vais a ver mañana si salís de Madrid. Entonces, ¿por qué no nos copian? Otra cosa que teníamos que hacer. A ver, ahora mismo el 67% de la población española, que somos 48 millones, ¿no? ¿Cuántos millones somos? 47 y mucho, ¿no? El 67% está gobernado por unos gobiernos autonómicos en los que manda el PP. Bueno, pues además de todas estas cosas que yo os he dicho, pero que es modelo mío y que puede a lo mejor no gustar, lo que sí creo que tendríamos que estar todos de acuerdo es en el tema de la educación. La educación es un horror en qué situación se encuentra en España. Y todos los del PP están de acuerdo en eso, todos. Yo recomiendo un libro que ha escrito Alicia Delibes que se llama El suicidio de Occidente y el subtítulo es La renuncia a la transmisión del saber. Lo que dice es eso, que en los colegios ahora, pues nada, es para que los niños se diviertan, que no tiene que haber exámenes, que no puede haber, en fin, lo que tienen que enseñar. Bueno, yo es que lo puse. Hay un ministro portugués que consiguió que Portugal sobrepasara a España y a muchos otros países en el informe internacional de PISA de la calidad de la educación, que dice, le preguntan, ¿y usted qué hizo? Perdón, sí, ahora mismo voy. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Juan Bravo 6. Vale, pues ahora salgo. El ministro portugués dijo dos cosas. Planes de estudio claros, currículums claros y exámenes. Evaluaciones. Como dijo muy bien un socialista, el hermano de Gabilondo, el que ahora es defensor del pueblo, dijo lo que no se evalúa, se devalúa. Y tenía toda la razón. Bueno, pues cuando yo quise poner exámenes, que los puse en Madrid, la prueba de cultura, por ejemplo, dije, pues si yo no quiero que sea un examen difícil, tiene que ser muy fácil. Por ejemplo, capital de Francia. Y se levanta una, estaban 100 y pico directores de colegio, y dice, es que eso no se da. Y yo dije, pues para que se dé. Bueno. Perdonar que me tengo que ir. Muchísimas gracias, Esperanza, sí, como siempre. Bueno, y gracias a todos. Nos pueden seguir por las redes sociales para ver los próximos eventos, @FundaciónFil. Así que muchísimas gracias.